Entrevista 360 estamos con Rosario Mesa, comunicadora de Super Latina, un medio bastante importante en Huancavelica, con quien hoy vamos a conversar justamente sobre los alcances más importantes de esa región en el sector educativo. ¿Cómo estás, Rosario? Bienvenida a Entrevista 360. Hola Jessica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy Rosario Mesa. Bueno, el día de hoy, gracias, agradecerte por la invitación para poder conversar o dialogar, de pronto comentarte la situación pues que pasa en Huancavelica. Rosario, por esa pregunta justamente quisiera empezar contextualizando un poco el tema de la educación. Estamos a pocas semanas de empezar las clases. El ministro de Educación ha salido a comentar la situación de los colegios y ha dicho que hay varios centros educativos a nivel nacional que necesitan una evaluación urgente. ¿Cómo está la situación de los centros educativos en Huancavelica? Así es, Jessica, le hemos escuchado al ministro decir y por supuesto estamos ya a días de poder iniciar las clases de manera presencial después de estos 2 años de pandemia, donde que no en su totalidad los chicos han regresado a clases. Si bien es cierto, los padres de familia, los docentes y todos han abandonado los colegios han sido abandonados y pues a consecuencia de ello, no sé, aquí en Huancavelica comentarte que todos los colegios se encuentran en condiciones no óptimas, se podría decir, para que los chicos puedan regresar ahora a clases y estudiar cómodamente. Bueno, hablemos de colegios que están en zona de riesgo. ¿Por qué en zona de riesgo? Porque hay colegios a la orilla del río, hay colegios también en las zonas rurales donde que están deteriorados, hay calaminas rotas, hay colegios de construcción de calaminas todavía, y estas calaminas están con huecos, se podría decir, hay colegios que están por caerse, y esto pues no trae en buenas condiciones para que un chico o un estudiante pueda ir al colegio, sentarse y estudiar tranquilamente o cómodamente, ¿no? Esa es la condición en la cual se encuentra Huancavelica, y yo me imagino que en otras regiones también está pasando esto porque 2 años se ha abandonado los colegios, ¿no? En la cual nadie ha regresado, no en su totalidad hemos retornado a clases. Cuando se hizo el regreso a clases el año pasado, ¿cuántos colegios no llegaron a recibir a sus alumnos? Es decir, la mayoría todavía terminó de manera virtual o a distancia. Yo diría que un 50% sí asistió, otros 50% que quizás no. Hablemos también en las zonas rurales, donde que no todos los docentes regresaron a clases, no todos asistieron a clases, lo hicieron de manera virtual. El año pasado asistían docentes a los colegios en las zonas rurales, pero solamente les dejaban tareas, ¿no? Entonces, les dejaban sus tareas y les decían que de tal fecha vas a avanzar esto y pues los chicos hacían eso porque hay que ser reales. En las zonas rurales no había señal y esa era una de las grandes dificultades para poder conectarse a las clases virtuales, ya sea por Zoom o por Meet o por el medio que los profesores se conectaban, hasta por el mismo WhatsApp. Algunos se conectaban, pero no, cuando no hay señal o cuando no tenían acceso, pues los chicos no lograban conectarse a las clases virtuales. Y esa ha sido la razón por la cual algunos docentes a las zonas ya más alejadas asistían, pero no de manera constante, ¿no? Sino una vez por mes o 2 veces por mes o 3 veces quizás por mes, en la cual pues solamente les dejaban tareas para que los chicos pudieran rellenar o resolver esas tareas y entregárselas de un tiempo o en el tiempo que se les encargaban. Por ejemplo, esto que dices, que los profesores solamente iban una vez al mes, ¿hay un control sobre la educación? O sea, ¿funcionan las unidades de gestión educativa allá en la región de Huancavelica? ¿Hay un control sobre los docentes, sobre los cursos que se dan? ¿Qué apoyo hay por parte de las autoridades? En resumen, ¿cuáles son las necesidades más urgentes del sector educativo? Aquí en Huancavelica, por supuesto que hay una UGEL la cual controla a los docentes si están asistiendo o si en este caso el año pasado pudieron asistir ellos a las provincias o al centro poblado o al lugar donde trabajaban o donde trabajan ellos. Por supuesto que sí, no solamente en Huancavelica, sino también en las provincias de Huancavelica, la provincia de Tayacaja, la provincia de Huaytará, tienen UGELes y son quienes ellos pues supervisan a los docentes, ¿no? Pero si bien es cierto, los chicos han sido prácticamente
por el tema de que las clases han sido virtuales, por el tema de que uno no ha podido conectarse a tiempo, por el tema de que no había señal, no todos pudieron recibir clases de manera igual a todos los estudiantes, ¿no? Sino, como tú misma lo has mencionado, muchos chicos tienen retrasos, ¿no? O se han retrasado en las clases, las cuales no están aptos, de pronto hasta se podría decir, para pasar de un grado a otro, ¿no? Eso es una dificultad bastante y sobre todo un retraso para todos los chicos. ¿Cuáles serían las principales demandas? ¿Qué es lo que crees que, por ejemplo, los padres de familia, los escolares pedirían a las autoridades? Como en un principio te comentaba, Jessica, los chicos, los estudiantes, tanto como los padres de familia, en principio pues piden a las autoridades, en este caso, a que verifiquen las infraestructuras. Si bien es cierto, el año pasado pues hemos estado o se ha dado las campañas donde que las autoridades hicieron tantas promesas, ¿no? Donde decían que tal colegio o en tal lugar no hay colegio o el colegio está en malas condiciones, la vamos a construir. Entonces es eso que los padres piden a gritos, a que ahora los colegios sean reparados, reconstruidos y sobre todo que tengan una buena, que se mejore, ¿no? Que se mejoren las condiciones para que los chicos ahora de manera tranquila puedan ellos regresar a clases y poder estudiar tranquilamente y cómodamente en las aulas, ¿no? Eso es lo que piden a gritos los padres de familia, sobre todo, porque son ellos quienes llevan la preocupación de sus hijos. Bueno, hablemos por otro lado de que no solamente es la infraestructura, sino también de pronto piden apoyos de docentes. En un colegio hay solamente 10 docentes y no solo requieren 10 docentes, de pronto hay más alumnos y pues requieren de un docente más, de dos docentes más, y eso es lo que también piden a gritos, ¿no? Eso serían las principales necesidades de los chicos y de los padres de familia, Jessica. El ministro también ha lanzado como una idea que aún no ha sido concretada en una propuesta real, pero ha lanzado una idea de que los colegios privados puedan recibir alumnos de los colegios nacionales a través de un financiamiento del PRONAVE. ¿Cómo crees que sería tomada esta iniciativa ahí en Huancavelica? Bueno, Jessica, si bien es cierto, bueno, en Huancavelica, hablemos de Huancavelica. Claro, se le ha escuchado al ministro decir que se va a dar mediante PRONAVEC a que muchos chicos puedan asistir o puedan tener una beca para estudiar en los colegios particulares. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo se va a hacer en provincia o cómo vamos a hacer en las regiones de todo el país? Y hablando de Huancavelica, en Huancavelica no hay colegios particulares en las zonas rurales o en las provincias, ¿no? Claro, en mismo Huancavelica sí hay colegios particulares, pero más no en los lugares ya más lejanos. ¿Y cómo hacemos con ellos? ¿Se le va a dar de pronto la beca solamente para estudiar? ¿O es que también se va a cumplir la estadía? ¿O es que también les van a dar alojamiento? Esa sería la gran pregunta, Jessica, ¿no? Porque en este caso, los únicos beneficiados por esa beca serían los chicos de la ciudad, más no de las regiones del país, en este caso de Huancavelica, ¿no? Y una pregunta adicional, Rosario. Hace un rato comentabas todo el panorama de que la mayoría de colegios tienen deficiencias de infraestructura porque en estos 2 años han estado prácticamente abandonados. ¿Podríamos tener una idea quizás de qué porcentaje, es decir, de todos los colegios de Huancavelica, cuántos se encuentran en esta posición o si hay alguno por ahí que se salva o es un estadio casi general? Yo diría que la gran mayoría, ¿no? Hay muchos chicos que por la pandemia dejaron de estudiar y prácticamente la dejaron por completo, sobre todo en las zonas rurales. Muchos chicos ya no asistían a clases porque creían y pensaban de que las clases no eran iguales o a veces algunos lugares los docentes no llegaban o no lograban llegar, ¿no? Porque por pandemia las cosas habían cambiado, no solamente les afectaba a los alumnos, sino también a los docentes para poder trasladarse de un lugar a otro. No era como antes de que había una movilidad que les trasladaba, ¿no? Entonces, a consecuencia de todo esto, pues muchos chicos creían que la educación no era igual y no lograban asistir a clases. Yo diría que en su gran mayoría, porque
en Huancavelica hay muchos colegios que se encuentran en las zonas más lejanas, ¿no? Esa sería, y sobre todo por este abandono de clases, porque muchos chicos ya no asistían, los colegios también se han deteriorado, ya no se encuentran en buenas condiciones para que ellos puedan estudiar y ahora sí regresar, ¿no? Porque ahora todos creen, piensan y todos están con esas ganas, sobre todo de regresar, con esa alegría de poder regresar a clase. Claro que sí, y es la alegría de los niños que realmente nadie tiene por qué opacarla. O sea, ya tuvieron suficiente con 2 años de pandemia. Es necesario que estas necesidades sean atendidas de manera urgente. Te agradezco muchísimo, Rosario, por haber estado hoy con nosotros. Nos acompañó nuestra colega Rosario Mesa, comunicadora social de Superlatina desde Huancavelica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jessica. Gracias por la entrevista.